Bueno, muy buenas tardes a todas. Yo soy Andrea, una de las psicólogas de la Asociación Sarai, y nada, quería transmitiros nuestro agradecimiento, daros las gracias por estar hoy aquí, además con este buen tiempo que hace. Me alegro mucho que hayáis venido para compartir este ratito con nosotras y nada, también agradecer a la Farmacia Yanguas por ofrecernos este espacio y por cuidarnos siempre como lo hacen. Y nada, un poquito el objetivo que tenemos nosotras aquí es pues acercarnos un poco en la medida de lo posible a lo que es esto del cáncer de mama. Ya sabéis que octubre es el mes del cáncer de mama y es por eso que desde la Asociación Sarai lo utilizamos un poquito para como información, sensibilización, un poco acercarnos a este diagnóstico, ¿vale? Y sobre todo trasladar la importancia que tiene la detección temprana en el diagnóstico de cáncer de mama, ¿vale? Entonces, aunque yo venga aquí a explicaros todo lo que tengo preparado, a mí me gustaría que si tenéis alguna duda, alguna inquietud o lo que sea, tampoco hace falta esperar al final de toda la charla, me podéis interrumpir cuando queráis, con confianza y lo vemos, ¿vale? Que si no luego lo dejamos hasta el final y luego se nos olvidan las preguntas que nos puedan surgir, ¿vale? Entonces, nada, comenzamos. Primero creo que es importante contextualizar qué es esto de cáncer de mama, ¿no? El cáncer, como tal, es una acumulación, ¿no?, de células en una parte de nuestro cuerpo, ¿vale? El ciclo vital de las células pues consistiría en nacen, hacen la función que sea dependiendo de la parte del cuerpo donde se encuentren y finalmente mueren. En el caso de un diagnóstico de cáncer, ¿vale?, lo que suele ocurrir es que el nacimiento es mucho más rápido que la muerte celular, por lo tanto aparece una acumulación de esas células y aparece esa masa o ese bulto, ¿vale? En el caso del cáncer de mama, ese bulto aparece en los pechos, ¿vale?, por ejemplo. Entonces, se suele dar así. No significa que esa acumulación de células necesariamente vaya a ser un diagnóstico de cáncer. Puede ser que luego no sea necesario ni extirparlo, ni ningún tratamiento, ni nada, porque no todos los bultos son cáncer. Habría que revisarlos, ¿vale? Pero bueno, ese es un poquito la definición, ¿no? Entonces, no todo, esto creo que también es importante que lo aclaremos, no todos los diagnósticos de cáncer de mama son iguales, ¿vale? Hay diferentes tipos de cáncer de mama, ¿sí? Porque hay veces que nos vienen a la asociación, nos vienen mujeres diagnosticadas, ¿no?, y nos cuentan, sí, pues yo tengo cáncer de mama y mi tratamiento va a ser este y este. Y luego realmente no se lo ha dicho el médico, sino es una experiencia que ha tenido una conocida suya con el diagnóstico de cáncer de mama. Ella sabía, tal y como había sido su vivencia, la de esa mujer, iba a ser la suya. No. Cada vivencia, cada contexto, cada tipo de cáncer conlleva un tipo de tratamiento diferente, un pronóstico diferente, una situación también diferente, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de diagnóstico de cáncer de mama. Más o menos un poquito lo que tenemos ahí. Los voy a mencionar un poco así de pasada, ¿vale? Tendríamos el carcinoma ductal y lobular in situ, ¿vale? ¿Qué significa eso de in situ? Significa que el tumor, el bulto, está encapsulado, ¿vale? Es decir, es únicamente el bultito de células cancerígenas, ¿vale? No se ha diseminado ni ha invadido otros tejidos cercanos, únicamente es la cápsula del bulto. Ductal y lobular, ¿qué significa? Los sitios dentro de la anatomía de la mama donde se encuentra el tumor, ¿vale? Lobular, si se encuentra, no sé si puedo, no tiene, pero bueno, veis ahí en la foto de la mama, el lóbulo son las glándulas donde se produce la leche mamaria, ¿vale? Entonces, si el bulto aparece en el lóbulo, se llamaría carcinoma lobular. Y si aparece en el conducto, es decir, ese tubito que va desde el lóbulo hasta el pezón, que es por donde iría la leche, si aparece ahí el bulto, se llamaría carcinoma lobular, ¿vale? Y in situ, si es la capsulita únicamente. Luego tenemos el tipo de cáncer de mama invasivo, es decir, es aquel tipo de cáncer que ya no se encuentra en esa capsulita, sino que le podríamos llamar también infiltrante, es decir, que ha invadido los tejidos circundantes, los tejidos de alrededor,
¿vale? Está únicamente en la mama, pero ha invadido esos tejidos de alrededor, ¿sí? Y el ductal y lobular también, pues en función de dónde ha aparecido, dónde está ese tumor, ¿vale? Si en los conductos o en los lóbulos. Y luego tenemos el cáncer de mama triple negativo y ER2 positivo, que son un poquito más complejos, sí que la mayoría de los diagnósticos se suelen dar de los dos primeros, ¿vale? Del carcinoma. Pero también es cierto que existen esos diagnósticos que son un poquito más agresivos por las características moleculares que tienen, ¿vale? Los diferentes tipos de cáncer dependen de, como hemos dicho, del nombre que tengan, depende de dónde se encuentren, pero también dependen de en qué momento se diagnostiquen, es decir, en qué momento de evolución de ese cáncer, en qué momento estemos. Es decir, ahí lo podemos ver con los estadios. No es lo mismo que nos diagnostiquen un cáncer de mama en un estadio 1, que es cuando justo el cáncer ha aparecido, ha nacido, a que nos lo diagnostiquen en un estadio 4, que es lo que conocemos como metástasis, ¿vale? Es el momento de evolución del cáncer. El estadio 1 correspondería a cuando el tumor está encapsulado, el primer tipo que hemos comentado, ¿vale? Solo se encuentra en ese sitio, ¿vale? Es un bultito y ya está. Luego el estadio 2 es cuando ha invadido, no sé si se vean muy bien las fotos, pero bueno, es cuando ya ha invadido los tejidos circundantes, ¿vale? Aún sigue únicamente en la mama, en el pecho, pero ya ha invadido, no solo es una cápsula, ha invadido los tejidos de alrededor. Luego tenemos el estadio 3, es cuando el tumor no solo ha invadido parte de la mama, sino que también se ha pasado a los ganglios linfáticos, ¿vale? Los ganglios linfáticos son los ganglios que tenemos, tenemos en varias zonas del cuerpo, pero los que estamos hablando son los ganglios que tenemos en la axila, ¿vale? Esos ganglios corresponden al sistema linfático y es un poquito la puerta que tenemos desde el pecho para que el cáncer se pueda diseminar por el resto del cuerpo, lo que conoceríamos ya como la cuarta fase, que es el estadio 4, que es la metástasis, ¿vale? Sería un poquito, esa es la evolución que tiene un diagnóstico de cáncer de mama, lógicamente si no se trata, ¿vale? Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que no todos los tipos de cáncer de mama son iguales, dependiendo de el tipo, qué nombre y apellido tenga y depende del momento del diagnóstico, cambia muchísimo el pronóstico, muchísimo el escenario y por supuesto los tratamientos, ¿vale? Entonces, también creo que es importante contextualizar, ¿no?, en qué momento a nivel Navarra y a nivel España nos encontramos dentro de este diagnóstico de cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres, ¿vale? Cada año en España se diagnostican alrededor de los 35.000, 37.000 casos de cáncer de mama, ¿sí? Y corresponde a un 30% de todos los diagnósticos de cáncer en mujeres, es decir, es el diagnóstico de cáncer que más se da en mujeres, ¿sí? Además, cada año la incidencia vemos que va en aumento. Cada año en España se diagnostican alrededor de un 1% y 2% más de cánceres de mama que años previos, ¿vale? Son, bueno, cifras que nos pueden asustar porque al final es algo muy frecuente dentro de nuestra sociedad, pero también es muy importante ver la cifra de la supervivencia. Entre un 85% y un 90% de diagnósticos de cáncer de mama se curan, ¿vale? Y implican una supervivencia. Son cifras también súper esperanzadoras y muy positivas. Luego veremos el porqué de estas cifras más altas, ¿no?, que tienen mucho que ver con el programa de detección precoz y en qué momento pillamos ese diagnóstico de cáncer, ¿vale? Entonces son también cifras que hay que tener en cuenta. Y luego también el periodo máximo de incidencia, ¿vale?, la edad. Es cierto que el rango de edad entre los 45 y los 65 años es el periodo de máxima incidencia de diagnóstico de cáncer de mama, es decir, se diagnostican a más, o sea, la franja de edad que más se diagnostica es entre los 45 y los 65. Por eso el programa de detección precoz llama
¿no?, a esas mujeres que se encuentran dentro de ese rango de edad. Eso no significa para que las mujeres que no estamos dentro de ese rango de edad estemos seguras de que no va a haber un diagnóstico de cáncer de mama. De hecho, cada vez se está viendo más, y nosotros en la asociación lo vemos, que incluso mujeres de antes de los 45 vienen con diagnóstico de cáncer de mama. Hay bastante diagnóstico más que antes de mujeres jóvenes, y también más mayores de 65 años también existe ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, no significa que estemos completamente libres hasta esa edad, pero bueno, sí que es cierto que los máximos diagnósticos se dan en esa franja, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de prevención de cáncer de mama, es importante hablar de los factores de riesgo que existen a la hora de un diagnóstico de cáncer de mama, ¿vale? Nos gusta diferenciar entre factores de riesgo modificables, es decir, aquellos con los que tenemos margen de acción, que podemos controlar, y aquellos que no son modificables, ¿vale? Dentro de los no modificables, pues tenemos, por ejemplo, el sexo, es decir, que seamos mujeres, pues conlleva más riesgo a desarrollar cáncer de mama que si somos hombres. Es cierto que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama, pero corresponde a un 1%, 2% de los diagnósticos de cáncer de mama en general, ¿vale? Entonces, que seamos mujeres conlleva un riesgo mayor, ¿vale? Luego, la franja de edad. Ya hemos visto que no nos libramos dependiendo de la edad que tengamos, pero sí que es cierto que más las mujeres que tienen más de 50 años tienen más riesgo de poder desarrollar cáncer de mama, ¿sí? La genética. Hay veces que hay ciertos genes, como puede ser el EBRCA1 o 2, que aumentan el riesgo de tener cáncer de mama, ¿vale? Si tenemos ese gen, no significa que lo vayamos a desarrollar en algún momento de forma segura, pero aumenta el riesgo y la probabilidad de tenerlo, ¿vale?, de desarrollarlo en algún momento. Antecedentes familiares, bueno, la heredabilidad. Si tenemos casos en la familia, pues mi madre, mi abuela, mi tía, pues que ha tenido cáncer de mama en algún momento, pues bueno, es un riesgo más a tener en cuenta, ¿sí? Factores hormonales. Muchos de los tipos de cáncer de mama son hormonales, entonces en función de nuestro nivel de hormonación, de estrógeno, progesterona, pues bueno, también implica un riesgo, ¿vale? Y la densidad mamaria alta a nivel de glándulas, ¿vale? Glándulas mamarias. Si tenemos mayor cantidad de glándulas mamarias, si es más denso, también podemos tener mayor riesgo de diagnóstico en algún momento, ¿vale? Siempre hablamos de riesgo, no significa que por tener todo esto vayamos a desarrollar cáncer en algún momento, pero bueno, aumentamos la probabilidad, ¿vale? Estos serían los no modificables, ¿vale? No tenemos margen de acción en esto. Y ahora vamos con los factores de riesgo modificables. Se ha cortado ahí un poquito, pero bueno. La obesidad, ¿vale? El sedentarismo, ¿no? Una vida poco activa pues conlleva también a más riesgo de poder tener sobrepeso u obesidad, que está a veces también relacionado con el nivel de hormonación, entonces, bueno, puede afectar a tener más riesgo de desarrollar cualquier tipo de enfermedad, pero en este caso también cáncer de mama, con lo mismo con el alcohol o el tabaco, ¿vale? Incrementan el riesgo. Entonces, quiero que quede claro, no significa que yo puedo cumplir todos los factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Eso no me va a garantizar que en algún momento vaya a desarrollar cáncer de mama, ¿vale? El tener todos los factores de riesgo no implica, o sea, quiero diferenciar entre factor de riesgo y certeza. Es decir, yo puedo tener todos estos factores de riesgo y no desarrollar cáncer de mama nunca, pero también puedo no tenerlos y en algún momento desarrollarlo, ¿vale? No existe una única causa. El cáncer de mama al final es multifactorial, ¿vale? El diagnóstico de cáncer de mama. Tenerlo en cuenta también. Entonces, con todo eso, creo que es importante también aclarar que realmente el cáncer de mama, como tal, no se puede prevenir, pero sí que se pueden reducir mucho las posibilidades de poder tener un diagnóstico de cáncer de mama, ¿vale? Entonces, nosotras, como mujeres, como personas, ¿no?, que estamos conectadas con nuestra salud, nuestra prevención recae en reducir todos esos factores de riesgo modificables y, bueno, ya lo he dicho, y el programa de detección precoz, ¿vale? Es decir, que cuando existe un diagnóstico de cáncer de mama, que sea un diagnóstico temprano,
¿vale? Que va a marcar muchísimo la diferencia, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de diagnóstico precoz? ¿Vale? El diagnóstico temprano de cáncer de mama o de cualquier tipo de cáncer es detectarlo a tiempo, ¿no? Como solemos decir. ¿Qué significa eso? Detectarlo cuando el tumor ha comenzado, ¿vale? Las primeras fases del tumor, es decir, cuando no hay señales visibles en mi cuerpo de que tengo cáncer, ¿sí? Esto quiero que quede claro. El cáncer de mama en sus primeras fases no duele, no se nota, me puedo sentir completamente sana, con energía, no me puedo encontrar cansada, me puede no doler el pecho ni nada, pero eso no significa que, bueno, pues igual pueda tener un cáncer. Con esto no quiero alarmar, pero sí que creo que es importante tener en cuenta que en los primeros estadios, ¿no? Como hemos visto antes, en las primeras fases, el cáncer de mama no se nota, ¿vale? Entonces, aunque nos encontremos sanas, aunque nos encontremos prácticamente normales, no nos duele nada, no notemos nada, es importante que sigamos acudiendo a las citas y a las mamografías, ¿vale? Porque están para eso, para detectar tumores cuando están en el nacimiento, es decir, cuando no hay señales físicas que sean síntomas de la enfermedad, ¿vale? Es pillarlo también cuando está muy pequeñito y aún no se ha diseminado. Es decir, en las primeras fases del primer tipo de tumor, cuando aún estamos es una capsulita, ¿vale? No se ha diseminado por otros tejidos, ¿sí? Eso significa el diagnóstico precoz. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si lo pillamos en una fase primaria, ¿vale? Cuando aún es muy pequeñito, eso es lo que va a permitir tratarlo y va a permitir curarlo. Es decir, los tratamientos van a ser mucho más eficaces y mucho menos agresivos para la paciente, ¿vale? No es lo mismo el tratamiento que me van a poner cuando está en la fase inicial a cuando está en un estadio 3, por ejemplo, ¿vale? Va a ser muy diferente. Entonces eso va a determinar también las secuelas a nivel físico y psicológico que va a tener la paciente después de ese tratamiento, ¿sí? Que van a ser mucho menos agresivas o mucho menos limitantes si diagnosticamos el cáncer en un estadio inicial, ¿sí? Entonces, un poco para recapitular esto del diagnóstico precoz, diagnosticar un cáncer de mama en un estadio inicial salva vidas porque permite curarlo y permite tratarlo, ¿vale? Por eso, aunque las cifras son tan altas en cuanto a diagnóstico de cáncer de mama, las cifras de curación y de supervivencia son también tan grandes, porque la mayoría del cáncer de mama se diagnostica en fases iniciales, con el programa de detección precoz, que además aquí en Navarra la verdad que funciona muy bien. Además, con las noticias que estamos viendo últimamente de Andalucía, ¿no? Que puede ser que nos den también miedo, en Andalucía tiene otro tipo diferente de programa de detección precoz. Aquí en Navarra funciona muy, muy, muy bien, ¿vale? Luego, si queréis, lo comentamos. Pero claro, tenemos que acudir a las citas. Más o menos en Navarra, os hablo así un poquito a ojo, ¿vale? Pero más o menos se hacen unos 45.000 mamografías al año, ¿vale? Se llama a 45.000 mujeres. El año pasado, de esas 45.000 mujeres, acudieron únicamente 38.000, que sí que es cierto que son cifras altas, pero es que son 7.000 mujeres que no han acudido al programa de detección precoz. Entonces, implica que si alguna de esas mujeres tiene cáncer de mama, no se lo va a detectar a tiempo. Lo detectaremos quizás cuando ya empiece a notar señales físicas, ¿no? Que entonces estamos hablando de otro tipo de diagnóstico de cáncer, porque estará en una fase más avanzada, ¿vale? Entonces, salva vidas, los tratamientos son menos agresivos, mucho más eficaces y también una detección temprana va a favorecer a la conservación del pecho. Es decir, si únicamente mi tumor es un bultito que está encapsulado, que es el tipo de tumor que hemos visto antes al principio, únicamente con la extirpación de ese tumor sería necesario. Pero ¿qué pasa? Cuando se disemina el tumor por el resto del pecho, pues hay muchas veces que entonces va a implicar una extirpación de la mama, ¿vale? Entonces el programa de detección precoz, al pillarlo a tiempo, al pillarlo pequeñito, también favorece mucho la conservación de esa mama, ¿vale? Yo quería decir una cosilla. Dime. En las revisiones estas de ginecología
Antes, hace muchos años, me acuerdo que te hacían también de las mamas, ahora ya no hacen. Ya lleva un montón de tiempo que dicen que no, que te las mires tú en casa, que ellas no hacen. Ya. No sé por qué se ha quitado eso. A la hora que vas a la revisión, que les cuesta mirarte, ¿no? Ya. Sí que es cierto que también luego depende del profesional, ¿no? Pues puede ser Yo que... las veces que iba no me han querido hacer. Ya. O sea, y lo he pedido, ¿eh? Pero te dicen, en casa hace que es muy fácil, te enseñan. Pero no te miran. O sea, sí que es cierto que nosotras desde esa área lo que decimos, que puede que, o sea, que no es incompatible una autoexploración que nos podemos hacer nosotras en casa, sí, aparte de que te hagas tú, con la visión de un médico. Lo han quitado, ya. Porque igual, me imagino que andarán más pillas de tiempo, no lo sé cómo estarán. Ya. Pero... Sí que es cierto que, bueno, pues al final el programa de detección precoz funciona también aquí en Navarra, ¿no? Que puede ser que derivan directamente ahí. Pero también es cierto que, bueno, hay diferentes tipos de ginecólogo que también hacen esa exploración. Luego también un poco depende del servicio de, pues, el profesional o el centro en el que acudamos. Pero bueno, nosotras también proponerlo. O sea, siempre demandarlo, oye, en el ginecólogo, en el médico de cabecera, que exista también esa revisión por parte del médico. Pues la han quitado, te digo que antes la hacían, ahora ya no. Por lo menos en Bustincho. Ya, sí. En otros sitios no sé, pero hay. Vale. No sé, y luego sí que también tenemos, bueno, testimonios de otras mujeres, ¿no? Que su ginecólogo, pues sí que también le realiza esa exploración. Entonces, sí. El resto muy bien. No tengo bueno, aun y todo, aunque haya una negativa por su parte, seguir demandándolo, porque implica que existe esa inquietud y esa preocupación por parte de la sociedad. Entonces, que no porque no existe el servicio no significa que no lo dejemos de pedir. Eso es. Yo lo pido, pero ya te digo que no vale para nada. Ya. Bueno, pero aún y todo, también está bien genial que vengas aquí, ¿no? Para también ver la autoexploración, y luego también tenemos el programa de detección precoz, que sí que al final es cada cierto tiempo, ¿no? Cada 2 años en casa. ¿Cómo falla la gente, tanta gente? Madre mía. Bueno, porque ir al médico y este tipo de pruebas muchas veces supone mucho miedo, mucha ansiedad, bueno, es algo desagradable. Bueno, que sea desagradable no significa que no sea necesario, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay veces que por el miedo que ocasiona en la sociedad existe esa evitación por parte de mujeres. Pero bueno, es que al final es un servicio que aquí en Navarra afortunadamente funciona muy bien, es un servicio gratuito que nosotras siempre que podemos es que animamos a que vayamos, a que acudamos, porque es que salva vidas y es así. Y las tasas de supervivencia tan altas que tenemos en este tipo de cáncer es por eso, es porque se detecta a tiempo, no porque sea... Y bueno, y porque hay muchísima investigación y al final el tratamiento que nos van a poner es específico para cada paciente, con su nombre y apellido, porque eso por la cantidad de investigación que hay y la cantidad de ciencia, ¿no?, que avala todos esos tratamientos. Pero es por el programa de detección precoz, porque no es lo mismo pillar un tumor, un cáncer en el estadio inicial que pues cuando ya se ha expandido por el resto de la mama o por el resto del cuerpo. Entonces, súper importante eso, pero aún y todo, es cierto que hay personas que aún no utilizan este programa. Un poco volviendo al por qué es tan importante también este programa, porque mejora la calidad de vida, ¿vale? No es lo mismo si los tratamientos son menos agresivos, las secuelas que nos quedan después de los tratamientos van a ser también menos agresivas si el tratamiento es menos agresivo. Entonces mejoran la calidad de vida durante y sobre todo después del tratamiento. La mayoría de mujeres que se diagnostican a través del programa de detección precoz y lo pillamos en esas fases iniciales, luego pueden volver a su vida de una manera normal, no encontrarse limitadas. Y eso también lo garantiza o favorece mucho el programa de detección precoz. ¿Vale? Entonces, un poquito para lo que venimos aquí, ¿no? ¿Cómo se consigue ese diagnóstico precoz? Ya lo hemos comentado, a través de acudir a esas mamografías, aquí en Navarra, entre los 45 y los 65 años, acudir cuando nos llega la carta, ¿vale? Ir a esas revisiones. También a través de la autoexploración mamaria, que ahora veremos, y a través de las revisiones médicas regulares, pues bueno, con el médico de cabecera, con el ginecólogo en el caso que sea posible. Ya. Bueno, pues siempre que sea posible, ¿no?, acudir a esas revisiones médicas. Entonces,
¿Qué es eso del programa de detección precoz? ¿Qué es eso de las mamografías? Bueno, pues al final la mamografía consiste en una máquina, ¿no?, que a través de diferentes presiones de la mama lo que hace es sacar una radiografía, una imagen de los pechos, ¿vale? Entonces, en esa imagen van a aparecer si existen masas o bultos que antes no estaban. No significa que esos bultos van a ser necesariamente cáncer, lo que hemos comentado antes, es decir, las mamografías no son una prueba diagnóstica, es una prueba que lo que hace es enseña si hay masas o bultos en el pecho. A partir de ahí, si existe una masa, nos van a volver a llamar a repetir, y si en el caso de que existan dudas de si esa masa puede ser cáncer o no, entonces ya nos derivarán al hospital para que nos hagan ya las pruebas diagnósticas de resonancia, biopsia y demás, ¿vale? Sería un poquito así el camino a seguir. Pero bueno, las mamografías son pruebas que no son invasivas, no me sale. La radioactividad que tienen es muy poquita, no es dañina para la salud ni nada, y sí que es cierto que, bueno, pues no es agradable, ¿no? Puedes llegar a ser molesta en algunas situaciones, por eso también se recomienda no hacer las mamografías cuando estamos en la menstruación, porque al final los pechos están más sensibles, no están como están en el resto del ciclo hormonal, entonces pues puede ser más doloroso para la paciente, ¿vale? Se suele recomendar una semana o así después de la menstruación, aunque no siempre podemos elegir, claro, pero bueno. También es importante que a la hora que nos vayan a hacer la mamografía, comentar a la persona que nos la vaya a hacer cualquier tipo de cambio que hemos notado en el pecho, cualquier tipo de información que pueda ser importante. Por ejemplo, pues me he notado esta cosica aquí, o ahora me duele esto, o hace no sé cuántos años me operaron del pecho por no sé qué. Todas esas cosas también comentarlo a la persona que nos vaya a hacer la mamografía, ¿vale? Revisiones médicas regulares, un poquito lo que hemos comentado antes, y también la autoexploración mamaria, ¿vale? Esto también me quiero detener aquí un buen rato. ¿Qué es eso de autoexploración mamaria? Es conocer cómo es nuestro cuerpo, cómo son nuestros pechos, para que en el momento que se dé algún cambio, poder detectarlo, ¿vale? Ahora os vamos a poner un vídeo, ¿no?, de cómo hacer una autoexploración mamaria, pero muchas veces incluso en la ducha, es decir, no utilizar esponja, sino ducharnos con las manos y saber cómo es nuestro cuerpo, para así en cualquier momento que pueda haber algún cambio, pues bueno, poder dar con él, ¿vale? Es cierto que nuestros pechos, en función del ciclo, en qué momento del ciclo hormonal nos encontremos, cambian mucho, ¿vale? Entonces es importante que nos hagamos la autoexploración una vez al mes y una semana, 5 o 7 días después de la menstruación, ¿vale? En el caso de mujeres que ya no tengan la menstruación, que estén en el periodo de la menopausia, elegir un día al mes para marcar un poco una rutina y hacerlo ese día todos los meses, ¿vale? Vamos a poner un vídeo que hicimos en la asociación hace muchos años, de cómo hacernos una autoexploración mamaria, ¿vale? Que nos dan algunas indicaciones y cosas importantes a tener en cuenta, ¿vale? Lo ponemos y luego lo comentamos. Sí, el vídeo está puesto en nuestra página web, está colgado, es un enlace de YouTube, entonces si nos metemos a asociacionsarai.com, que es nuestra página web, sale ahí el vídeo. Porque sí que es cierto que tiene como muchos pasos, entonces luego se coge la rutina muy fácil, pero al principio con solo verlo una vez no es suficiente, entonces lo tenemos ahí en la página web para que lo podáis ver las veces que haga falta, ¿vale? Lo ponemos y comentamos. Pues ahí está. Ese es un poquito los pasos a hacer para que sea una autoexploración mamaria completa, ¿vale? Tenéis el vídeo en nuestra página web, pero bueno, eso es cierto que lleva un tiempo, pero bueno, con 5-10 minutos al mes, que al final es un tiempo muy, muy pequeñito, puede marcar mucho la diferencia, porque claro, ahí podemos entonces nosotras detectar cualquier tipo de cambio que pueda producirse en el pecho, que aunque no siempre
va a llevar luego un diagnóstico de cáncer de mama. De hecho, la mayoría de las veces, la mayoría de los bultos no implican un diagnóstico de cáncer, la mayoría de los cambios en la mama, pero bueno, sí que es cierto que al final nosotras nos conocemos nuestro cuerpo mejor que nadie y vamos a poder detectar esos cambios, ¿vale?, en el pecho. Sí que es cierto que hay muchas veces que aunque exista un diagnóstico de cáncer, puede que aun y todo no haya señales en la mama que acompañen a ese diagnóstico de cáncer. De hecho, lo hemos visto antes. El cáncer de mama, al principio, en una fase inicial, puede que no tenga síntomas visibles, ¿vale? Entonces, aun y todo, sí que es importante que, aunque no notemos nada con la autoexploración, sigamos acudiendo al programa de detección precoz, porque para eso están también las mamografías, para detectar cualquier bultito, por muy pequeño que sea, que no es palpable al tacto, detectarlo en esa prueba. De hecho, muchas veces vienen mujeres a la asociación que incluso después de un diagnóstico, ¿no?, a través de las pruebas diagnósticas, un diagnóstico de cáncer de mama, el mismo médico, el mismo oncólogo no lo palpa, o el cirujano, sabiendo aún dónde está, no lo palpa porque, bueno, pues depende de la zona en la que se encuentre del pecho, depende del tamaño que sea, muchas veces no es palpable, ¿vale? Esto es muy positivo, que no haya señales físicas, porque entonces implica que es un diagnóstico precoz, lo que comentábamos antes, con lo que todo eso conlleva. Pero también es cierto que tiene su parte un poquito más negativa a la hora de procesar la noticia. Es decir, muchas veces vienen muchas mujeres a la asociación con un diagnóstico de cáncer de mama que nos dicen que cómo puede ser, ¿no?, que yo me encuentro bien, es que yo no noto ningún cambio en el pecho, no me duele, no noto el bulto, yo me encuentro sana, me encuentro con energía, no estoy cansada, ¿cómo puede ser que me den este diagnóstico, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto que suelo poner, ¿no? Si yo, por ejemplo, me rompo la pierna, ¿no?, me duele, veo que la pierna está rota, entonces entiendo, a nivel procesamiento psicológico, entiendo todos los tratamientos que me van a venir después de eso, ¿no?, para curar la pierna. En cambio, en un cáncer de mama, si es en fase inicial, no tengo esos síntomas físicos. Entonces, a nivel procesar la noticia, también, pues bueno, tiene esa desventaja, ¿vale? Que también es algo muy frecuente en mujeres con este diagnóstico, ¿vale? Pero bueno, aún y todo estaríamos en una buena situación dentro de lo que cabe, porque entonces implicaría que estamos en una fase inicial del proceso diagnóstico, ¿vale? Entonces, un poco recapitulando los síntomas o los signos a los que tenemos que atender, ¿vale?, en esa autoexploración mamaria. Bulto o masa, ¿vale? A veces se suele dar pues como esa, una pequeña bolita, un poquito más dura, o hay veces que no es incluso una forma de bolita, sino que es un poquito más grande, no tiene como esa forma tanto de circular, ¿vale?, ese bulto, aunque puede que no sea indolor, o sea, puede que no tenga dolor, es decir, puede que me note el bulto, pero no me duela. Pero bueno, es un signo de alarma para revisar ese bulto. No significa que sea ya directamente cáncer, de hecho la mayoría de bultos no conllevan un diagnóstico de cáncer, pero son signos a los que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Hundimiento de retracción, tanto del pezón como de la piel, es decir, ya sabemos que los pechos no son pelotas perfectas, tienen su diferente, incluso a veces las dos mamas son diferentes entre sí, entonces tienen su forma característica, pero hay veces que si antes no tenía una hendidura y ahora la tengo, bueno, es un signo para revisar, ¿sí? Lo mismo en el pezón, cambios que se pueden producir en el pezón, cambio de color, enrojecimiento, que el pezón se meta hacia adentro, hendidura del pezón, que secrete algún tipo de líquido, ¿vale? Suele ser un líquido como más amarillento, un poquito más blanquecino. Esos son signos a tener en cuenta. Hay muchas veces que el diagnóstico se hace porque encontramos que en el sujetador hay liquidito, ¿vale? Eso puede ser también un signo para revisar y para llevar al médico de atención temprana y comentarlo, ¿vale? Lo mismo con los cambios en la piel, enrojecimiento, calor, los poros más marcados, engrosamiento de cierta zona de la piel, ¿vale? Todo eso también a tener en cuenta.
Cambio del tamaño. Ya hemos visto que es importante también hacerlo con un espejo delante, poniendo los brazos hacia arriba, hacia atrás, agachándonos, ¿vale? Porque así también se detectan las diferentes formas y puede pasar que exista un cambio en la forma. Insisto, los pechos, dependiendo del ciclo, de en qué momento del ciclo hormonal nos encontremos, cambian. Pero bueno, entonces es importante que elijamos un día dentro de ese ciclo para que siempre nos lo repitamos en ese momento, ¿vale? Todo esto son signos a tener en cuenta, ¿vale? Cambios que nos pueden no alarmar, pero sí que sean motivos para acudir al médico. La mayoría también de estos síntomas luego no acaban en un diagnóstico de cáncer de mama, pero es importante que los revisemos, ¿vale? Entonces, un poquito para ir acabando. Conocernos, saber cómo son nuestros pechos para poder detectar esos cambios. Acudir al programa de detección precoz, no nos saltemos las citas. Al final es algo muy positivo que tiene el Sistema Navarro de Salud. Son gratuitas, no son invasivas, son muy rápidas, se hacen, entonces acudir, ¿vale? Que eso es lo que nos va a favorecer para que esa tasa de supervivencia de entre los 35 y 90% vaya aumentando, que ojalá algún día pueda ser un 100%, ¿vale? Pero para eso también tenemos que detectarlo a tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento de cáncer de mama? Pues la detección temprana del mismo, ¿vale? Muchas veces nos hablan de, obviamente la investigación es necesaria, es súper importante, pero no hay mejor tratamiento de cáncer de mama que la detección temprana, ¿vale? Permite el tratamiento, permite la curación y permite tener también una buena calidad de vida durante y después del tratamiento, ¿vale? Y bueno, para ir acabando, también me gustaría pues poder un poquito transmitir lo que hacemos en la asociación, ¿no? Cómo acompañamos a esas mujeres, bueno, personas que tienen un diagnóstico de cáncer de mama y también a sus familias, ¿vale? Tenemos diferentes servicios que ojalá nunca os vea por ahí, pero también si conocéis a alguna persona que pueda necesitar de nuestros servicios, porque también se lo podéis transmitir, ¿no? Tenemos acompañamiento psicológico, que es gratuito para cualquier persona afectada o para cualquier familiar también que lo pueda necesitar. Asesoramiento laboral, que luego muchas veces hay muchas inquietudes en los diagnósticos de cáncer de mama. Claro, la mayoría de las mujeres con este diagnóstico se cogen la baja, entonces hay muchas inquietudes y mucha preocupación en cómo es esa baja, si la voy a poder alargar, si no, luego a la hora de reincorporarme al trabajo, ¿no? Cómo me reincorporo, todo eso pues al final es parte del proceso de cáncer, ¿no? Que no es a nivel médico, pero que también existe y también preocupa a las pacientes, entonces ese servicio también lo tenemos en la asociación. Banco de pelucas y gorros oncológicos, son bancos, son pelucas y gorros donados de otras mujeres que han terminado ya el proceso y han querido donarlas, que nosotros ofrecemos de manera gratuita a mujeres que están atravesando este proceso, ¿vale? Programa de ejercicio y actividades, ejercicio de fuerza, gimnasia terapéutica, yoga, pues bueno, un montón de servicios que están destinados para esas mujeres y que son compatibles con el tratamiento, ¿vale? Porque se hace a través de profesionales en un entorno seguro. Y luego también el servicio de fisioterapia y rehabilitación, ¿vale? Que al final algunas secuelas que se pueden quedar después de los tratamientos son necesarias esa rehabilitación y esas sesiones de fisioterapia, ¿vale? O sea, esto lo financia el gobierno de Navarra. No, eso lo ofrecemos desde Sarai y bueno, Sarai recibe, al final es una asociación sin ánimo de lucro, recibe pues donaciones a nivel de la población y luego también subvenciones a nivel del gobierno de Navarra o bueno, autonómico o nacional, pero todo esto corre a cargo de la asociación. O sea, que la persona que se apunta, yo pues sí me preguntaba, ¿y porque al final la persona que se apunte tiene un coste según lo que ella quiera, ¿no? Pues depende del actividades o no. Depende del servicio que quiera utilizar. Con la trabajadora social, con las psicólogas, el servicio es gratuito. Pero luego sí que es cierto que las citas de fisioterapia tienen un coste muy reducido, porque el resto corre a cargo de la asociación, pero sí que es cierto que hay que
pagar una tarifa. Lo mismo con las actividades, depende del tipo de actividad, depende del tipo de servicio, serán unas tarifas o serán otras. Pero sí que es cierto que intentamos, de la manera de lo posible, que sea un coste muy reducido para que pueda ser accesible para todas las personas. Y bueno, poquito más, tenéis ahí nuestro número de teléfono, todo esto sale en internet, pero bueno, tenéis ahí nuestra página web por si queréis tener más información acerca de todo lo que hemos estado hablando, acerca de tener más a mano el vídeo. Luego también tenéis nuestro número de teléfono para cualquier duda que podáis tener, cualquier inquietud. Estaremos encantadas de escucharos, de acompañaros, de responderos. Y bueno, estamos en calle Ermita Gaña 11. Y cualquier duda, cualquier consulta, pues tenéis las puertas más que abiertas. Y bueno, y si ahora tenéis alguna preguntita o queréis comentar algo, pues... ¿Qué diferencia hay entre una mamografía que nos hacen a la ecografía mamaria, que no duele nada y no sé si es que no es tan efectiva? Sí, son efectivas. O sea, de hecho, a veces... No es porque con la mamografía es suficiente a la hora del diagnóstico. Sí, pero es una faena. La mamografía es una castaña. Entonces, ¿por qué no nos hacen ecografía? ¿Quieres...? Hola, soy Rocío y trabajo aquí. He estudiado radioterapia, imagen para el diagnóstico y he hecho un TFG de cáncer de mama. La diferencia de las pruebas diagnósticas dependen de la densidad de la mama. La ecografía se utiliza para poder ver mejor estructuras más allá que allá de la grasa de la mama. Cuanto a la mamografía es la prueba rutinaria y se hace con mamas menos densas. También se podría utilizar la reso, pero depende de las mutaciones que ha dicho antes Andrea, que es el BRCA1 y el BRCA2. Eso se hace más con resonancia. Aparte, hay que mirar también el riesgo-beneficio. La ecografía es muy buena, pero no se llega a ver todas las estructuras. En cambio, con la mamografía sí que es verdad que podemos llegar mucho más allá que lo que se llegaría con una ecografía. Y eso es todo. También es cierto que, por ejemplo, mujeres que llevan prótesis mamarias, no se puede realizar la mamografía en la mayoría de los casos, entonces utilizan también una ecografía, pero son para casos también muy puntuales, dependiendo la anatomía y las características de los pechos. Personas que tienen implante no pueden hacerse la mamografía. En la mayoría de los casos no pueden hacerlo, por eso se les realiza una ecografía. Eso es. No es compatible la prótesis mamaria con la prueba. Has dicho antes que había una cifra de mujeres citadas que no acudían. No sé si habéis estudiado o algún estudio de por qué algunas no van. Pues por la experiencia que tenemos y por los testimonios y las vivencias que nos comparten, ¿no?, las mujeres, muchas veces es por el miedo al diagnóstico. Es como cuando evitamos ir al médico lo máximo posible o cuando ya encontramos muy mal que ya no hay más remedio, pues lo mismo, al final el acudir a este tipo de pruebas, bueno, nos acerca más a un posible diagnóstico. Como tememos tanto ese posible diagnóstico, lo que hacemos es evitarlo y evitar cualquier medio que nos acerque ahí, y la prueba nos acerca ahí en cierta forma. Entonces muchas veces es por el miedo al diagnóstico y por el desconocimiento de la enfermedad. Porque ya vemos que si precisamente lo que nos va a favorecer el pronóstico y la supervivencia y el tipo de tratamiento que nos van a dar va a ser la detección temprana. Si no acudimos ahí y luego tenemos finalmente un diagnóstico de cáncer de mama, pues quizás el escenario seguramente va a ser muchísimo peor. Yo creo que es soberbia, decir, a mí no me va a pasar. También. Porque te están dando los medios para que te analices antes de que pueda ser o que sea una detección temprana. O sea, me parece que la gente no vale. Sí. Bueno, no cuesta nada, ¿cuánto tardas? Nada, si es que es muy rápido y encima es que es gratuito también, o sea, es que... Y aunque no sea gratuito, que yo a mis amigas les digo, pues si no te llaman, ¿qué te cuesta? 100 euros por privado. Ya. Te puede salvar la vida en un momento. Sí, te salva la vida, te cambia completamente el pronóstico y el escenario en el que te vayas a encontrar. Totalmente, pero bueno, siempre pensamos que todas estas tipo de situaciones, este tipo de diagnósticos pasan a los demás, ¿no? Y nunca nos van a pasar a nosotras. Claro, o lo mismo de yo me encuentro bien, ¿no? Yo estoy sana y a mí no me duele nada, ¿cómo voy a tener un cáncer de mama? ¿Para qué voy a ir a una prueba si yo me encuentro bien? Bueno, pues porque el cáncer de mama al principio pues no duele, no lo notamos
y aún y todo tenemos que seguir acudiendo. Muchas veces también es por desconocimiento, de no me va a pasar a mí porque no estoy dentro del rango de edad, no estoy dentro del programa de detección, entonces, por ejemplo, pues no me va a pasar, ¿no? Sí que es verdad que las que vamos, yo por ejemplo con mis hermanas, amigas más cercanas, los días esos que hay que tardan en mandarte la carta, estás ahí acojonado. Claro. Porque estás, ay, todavía no me ha llegado la carta, ¿sabes? Pero bueno, ya una vez que sales dices, bueno, no sé, parece que no me han vuelto a repetir, pero esos días hasta que te mandan. Sí, sí, hasta que te mandan la carta y que ya está todo bien, que respiras y dices ya hasta dentro de 2 años, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, que la gente que no va también se ahorra pasa todo ese miedo. Claro, No sé. claro, pero Luego es peor. Si existe un diagnóstico, si efectivamente tenemos un cáncer de mama, luego claro que el escenario y el pronóstico va a ser menos favorable, por supuesto. ¿A qué edad empiezan a tomarle la mamografía? Pues aquí en Navarra a los 45 años. Es desde los 45 a los 65. O sea, que después de los 65 ya no te lo hacen. No te decía. A partir de esa edad. Si luego quisiéramos llevar ese seguimiento, ya tendría que ser de manera privada, cada una, porque más que nada porque se ve que el periodo de mayor incidencia es entre los 45 y los 65 años. A nivel de sistema de salud, por lo que implica, tanto económico como burocráticamente y demás, pues es complicado aumentar esas cifras. Antes no era desde los 45, antes era desde los 50 y poco a poco vamos aumentando esa franja de edad. De hecho, en otras comunidades autónomas no se empieza a los 45 años, se empieza 50 o incluso en algunas 53, 54. Entonces, bueno, sí que estamos nosotras desde Sarai, siempre reivindicamos, ¿no? A que aumenten esa franja de edad, porque cada vez estamos viendo pues, que bueno, existen diagnósticos tanto después de los 65 como antes de los 45, pero es complicado luego a nivel de sistema de salud, bueno, que se lleve a cabo.